29 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la carta a los Hebreos. He dejado para el final esta carta, antes de ingresar en el análisis del libro del Apocalipsis, porque si bien está colocada luego de las cartas de Pablo, y también en la antigüedad muchas veces fue atribuida a Pablo, ya también entre los padres de la Iglesia comenzaba a existir la sospecha, y en algunos era una verdadera afirmación, de que si bien en esta carta no hay ningún pensamiento que no podría ser atribuido a San Pablo, el estilo, la manera de que está redactada, el vocabulario y la manera también de usar y de interpretar el Antiguo Testamento no corresponden a Pablo, no corresponden al apóstol de los gentiles. Esto fue afirmado, por ejemplo, por uno de los más grandes estudiosos de la Sagrada Escritura, por uno de los más grandes autores de los primeros siglos, llamado Orígenes, quien dice: los pensamientos son de Pablo, pero las frases y la redacción son de otra persona. Únicamente Dios sabe quién escribió esta carta. Orígenes es un gran escritor cristiano del siglo III. Y esta carta, aunque tiene una conclusión en estilo epistolar, donde, como se acostumbra, hay saludos, hay recomendaciones concretas, se nombran también a personas, como en este caso a Timoteo. Este escrito da la impresión y tiene todo el aspecto de una homilía o sermón litúrgico. ¿A quién va destinado? Son personas que tienen necesidad de unas palabras de exhortación porque su fe estaba en peligro. Nuevamente aparece este tema tan clásico de la gran mayoría de las cartas que hemos ido analizando. Eran personas que después de un primer entusiasmo de su conversión y de su entrega a Cristo, se habían dejado arrastrar por la fatiga y el desaliento. Esto hacía que había algunos que dejaban las asambleas litúrgicas y su formación cristiana dejaba mucho que desear. Por otra parte, como ya hemos visto en otras comunidades, las pruebas y persecuciones habían provocado el desconcierto, porque el Señor permitía esta oposición a su iglesia. El autor entonces de este escrito, de esta homilía, de la carta a los Hebreos, los exhorta a seguir el camino que conduce desde este mundo perecedero al mundo celestial. Es una carta en la cual se va a hablar mucho del santuario celestial y del cielo y de la esperanza de los cristianos. Y para poder llegar allí, el autor presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Ese es el gran tema de la carta a los Hebreos. Cristo es el sumo, el nuevo y el eterno sacerdote, que ha sellado la nueva alianza entre Dios y los hombres, y es aquel que la ha sellado con el nuevo, el único y el perfecto sacrificio. Y este Cristo ahora ejerce en el cielo una mediación eterna. Aparece Jesús entonces como aquel que ofrece el sacrificio, que ya no es con sangre de toros o de chivos, sino que es con su propia sangre, que ingresa en el santuario celestial, pero que también allí en el santuario celestial continúa siendo mediador, continúa ejerciendo su intercesión por todos nosotros. Esta carta entonces va a describir ese itinerario de la Iglesia en marcha hacia la tierra prometida, guiada por Jesucristo. También hay muchas comparaciones con los personajes e instituciones del Antiguo Testamento, pero siempre se destaca la suprema grandeza de Cristo y la superioridad de la nueva alianza con respecto a la antigua. También es otro tema que aparecía como amenazando la fe de los creyentes. ¿Cristo es o no es el Salvador definitivo? Entonces se habla en esta carta de la supremacía de Cristo por encima de todos los ángeles y por supuesto por encima de todas las figuras del Antiguo Testamento. ¿Quién es el autor de esta carta? No sabemos su nombre, pero podemos decir que es un judío helenista, un muy buen conocedor de la traducción griega del Antiguo Testamento. Recordar las primeras catequesis, que había muchos libros del Antiguo Testamento que habían sido escritos
en hebreo y luego traducidos al griego, y otros que habían sido escritos directamente en griego. Este autor, por todas las referencias que los estudiosos logran descubrir, conoce y maneja muy bien, con mucha exactitud, la versión griega del Antiguo Testamento. Los destinatarios de esta carta son entonces cristianos provenientes del judaísmo. No tendría sentido, de otro modo, que el autor citara tantas veces los escritos veterotestamentarios y se esforzara entonces por mostrar que se han cumplido todas las profecías y que se ha alcanzado la plenitud en la persona de Jesucristo. En cuanto al lugar y fecha de la composición, es muy probable que esta carta haya sido escrita en Roma entre los años 70 y 80. Así lo que se puede deducir de estas referencias que están, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 24, donde dice: saluden a todos sus dirigentes y a todos los hermanos de Italia les envían saludos. Como siempre, entonces, vamos a tratar de encontrar algunos de los pasajes más importantes o más sugerentes de esta carta. Indudablemente que uno de ellos es el breve prólogo, tan sustancial. Casi podríamos ponerlo al mismo nivel que el prólogo del Evangelio de Juan. Dice allí: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Y ahora vienen algunas afirmaciones sobre Cristo, ¿sí? Mostrando una cristología muy avanzada, muy evolucionada. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. Entonces, Cristo aparece ya en la creación, Cristo sosteniendo el universo con su palabra poderosa, Cristo realizando la purificación de los pecados a través de su Pascua. Se afirma entonces en el capítulo 1, citando muchos textos del Antiguo Testamento, la superioridad de Cristo sobre los ángeles y sobre todas las demás criaturas. Se habla también allí en el capítulo 2 de la redención. Y a partir del capítulo 3 comienza a hablarse del sacerdocio de Cristo. Comienza a llamarse a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Se lo menciona como superior a Moisés y se habla de él como el sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo. Pero este sacerdote no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. La Iglesia ha tomado esta expresión al hablarnos de la encarnación, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Capítulo 4, versículo 15. Y en el capítulo 5 encontramos también un texto muy hermoso, donde se nos habla de la obediencia de Cristo y que remite necesariamente a la escena de Getsemaní. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Se continúa a partir del capítulo 6 hablando del sacerdocio y del sacrificio de la nueva alianza. ¿Cómo fue ese sacrificio? Se nos dice que el sacerdocio de Cristo no es del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, y se compara el culto del Antiguo Testamento y el culto del Nuevo, marcando por supuesto la superioridad del culto del Nuevo Testamento. Finalmente, la carta, a partir del capítulo 10, versículo 19, incluye una serie de exhortaciones a los discípulos, una invitación a la perseverancia, una invitación a vivir en el amor de Cristo. Recuerden que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, capítulo 12, versículo 1, despojémonos de todo lo que nos estorba y corramos resueltamente al combate que se nos presenta.